¿Qué imagen viene a su mente? A ver, una propuesta. No, pero una imagen. Una imagen, un caos. ¿Qué más? ¿Un qué? Muerte, pero una imagen. Guerra. ¿Qué otros tiempos difíciles? Yo me imagino a veces un desierto, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay sustento. Pero también me imagino una tempestad, una tormenta, fuertes vientos, relámpagos, lluvias torrenciales. Ahora, hermanos, todos hemos aprendido, seas joven o seas ya un adulto mayor, todos hemos aprendido que la vida tiene tiempos difíciles. Hay adversidades que nos golpean, que sacuden nuestras vidas, que rompen muchas veces nuestra estabilidad, nuestra comodidad. Y estas situaciones de tiempos difíciles nos llevan a sentirnos muchas veces miserables, fracasados. A veces eso rompe nuestro corazón y muchas veces experimentamos caer profundamente en el abismo de la desesperación. Pero Dios siempre tiene esperanza para nosotros. Y es justo ahí, en los tiempos de dificultad, que Dios quiere revelarse a ti y a mí para que experimentemos su presencia, su poder, su gracia y su salvación. En el Salmo 46 Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y muchas veces no estamos quietos. Al contrario, estamos bien inquietos, queriendo resolver nosotros las situaciones. Hoy vamos a reflexionar, seguimos en nuestra serie verso a verso en el libro de los jueces. Muy bien, muchas gracias, qué aplicados son. Libro de los jueces. Y tanto en el capítulo 14, 15 y 16, que básicamente aborda la historia de Sansón, vamos a ver cómo este juez tiene que enfrentar tiempos difíciles. Ahora, mi deseo y mi oración en esta mañana es que Dios nos dé la sabiduría para poder entender cuándo esos tiempos difíciles simplemente llegan de alguna manera por la voluntad permisiva o soberana de Dios, o cuando esos tiempos difíciles son el resultado de la falta de dominio propio y de nuestras malas decisiones. Así que, hermanos, abramos nuestra Biblia, Jueces capítulo 15, por favor. Jueces capítulo 15. Te recuerdo cómo lo estamos haciendo, la lectura. Permanecemos en Jueces 15, ahí en tu Biblia, para que estemos leyendo sobre el texto bíblico, verso a verso, como lo hacemos en Calvary. Pero por otro lado, los textos alternativos los vamos a tener en pantalla. Si eres bueno para la esgrima, búscalos, ¿verdad? Pero si no, mejor míralos en la pantalla y sigamos la secuencia de ideas a través de esta reflexión. Jueces capítulo 15. Bueno, si no estuviste el domingo pasado o te estabas medio durmiendo, te voy a recordar poquito el contexto de Jueces 14. Sansón tenía un corazón muy proclive para enamorarse de las filisteas, ¿verdad? Ya lo vimos. Sus papás le dijeron: Sansón, que en todo el pueblo de Dios no hay una mujer que te guste. Pero ya saben, voy a ponerme romántico como dice el mundo, pero en el corazón no se manda. Y entonces Sansón está necio con una filistea. Van a pedir su mano. Luego llega el momento del desposorio a través de la fiesta. ¿Cuántos días duraba la pachanga? 7 días. A ver qué día me invitan a una de esas de 7 días en Cancún, todo pagado, ¿verdad?
Y luego, ¿qué pasó? No sé por qué Sansón le echó unas apuestitas a unos cuates que no le caían bien, 30 hombres. Acuérdense, en el contexto, yo lo expliqué el domingo pasado, estos 30 pertenecían a la tribu, al clan de la novia, y estaban puestos ahí, culturalmente era para garantizar que se cumpliera bien la boda y darle protección a la novia. Esa era su función. Eran como una especie de chambelanes, déjame decirlo así, pero no de quinceañera, sino eran acompañantes de la boda para la novia. Y entonces como que Sansón no tuvo, yo creo, mucha empatía con ellos, les avienta un acertijo, ¿te acuerdas, verdad? Finalmente la esposa ahí usando sus poderes manipuladores, ¿verdad? Le saca la sopa y entonces descubren que es la miel y el león, la respuesta al acertijo. Y entonces Sansón se llena de ira, va y mata a 30 adinerados para robarle su ropa y llega y entrega y paga la apuesta. Y lleno de ira, como alguno de usted conocerá, agarró sus tiliches y se largó a su casa. Así terminó el capítulo 14. Versículo 15:1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, ya que se le había pasado el coraje, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías. ¿Y qué hizo el queridísimo suegro? La di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Chicos de multimedia, ¿tienen el apuntador de casualidad por allá? Bueno, hermanos, vamos a hacer una pausa aquí. Y lo que estamos viendo es consecuencias de las decisiones de Sansón. Una ira fuera de control, va y mata a 30 tipos, ¿verdad? Ahí, gracias Noé. Va y mata a 30 tipos, paga la apuesta, se va todo ogro a su casa de sus padres. Y ya que se le pasó el coraje, quizá conoce usted alguno así, ¿verdad? Ya regresa por su esposa. Pero Sansón no sabe la movida que le hizo su suegro. Ahora, yo creo, esta es teoría mía, que en el contexto cultural de los filisteos, una mujer que era abandonada por su esposo, de hecho esa era la función de los 30, darle protección a la novia, pues tenían que darle la protección culturalmente. Y entonces el queridísimo suegro le da su mujer a otro compañero israelita de Sansón. Hagan de cuenta que era como un padrino de bodas, alguien que había puesto una lana para hacer la pachanga de los 7 días. Sansón se enlarga todo furibundo, enojado, y el suegro le dice: bueno, pues no se la llevó Sansón, pues ahí te la llevas tú, ¿no? Y el otro dijo: bueno, venga a tu reino, ¿verdad? Y se llevó a la mujer. Y entonces cuando Sansón regresa, se encuentra que su suegro ha tomado esta decisión y le ha hecho esta mala jugada. Ahora, el suegro se justifica y dice: bueno, yo pensé que la aborrecías. Y si tú recuerdas en la lectura del capítulo 14, algo le dice a la mujer: ay, es que tú me aborreces y por eso no me descubres el secreto. ¿Se acuerdan en ese proceso de chantaje que está ahí ejercitando la esposa de Sansón? Y entonces el suegro intentó solucionar este problema dándole a otra de sus hijas menor que la que se iba a casar con Sansón. Incluso el suegro dice: pues está más bonita esta, ¿no? Que bueno, todos vemos a nuestros hijos bonitos, ¿verdad? ¿O no?
Así que Sansón otra vez está enojado. Sansón ahora tiene deseos de vengarse. Y vamos a ver a Sansón pasando varios episodios de tiempos difíciles en su vida. Ahora, como te decía al principio, hay tiempos difíciles que llegan a nuestra vida sin que nosotros hagamos algo para que ocurran. Simplemente llegan inesperadamente. Un accidente, un diagnóstico médico, una situación en la colonia, en la zona donde vives. Son cosas que se forman naturalmente, simplemente llegan a nosotros, no podemos evitarlas. Pero la gracia de Dios está ahí para que nosotros pasemos esos tiempos difíciles. Pero también hay otros tiempos difíciles, mis queridos hermanos, amigos, donde son la natural consecuencia de nuestras pasiones desordenadas y de nuestras malas decisiones. A veces, la verdad, pienso que como que nos hacemos los locos y muchas cosas que son consecuencia de nuestros pecados y de nuestras malas acciones, las disfrazamos o las interpretamos como algo que Dios está haciendo a mi vida, ¿no? De repente, ¿no? Ahí en los memes de internet ves así frases como Dios tiene a sus mejores soldados para las peores batallas, ¿verdad? Pero resulta ser que esas peores batallas son porque quebrantaste la ley de Dios, porque tienes pasiones fuera de control, porque vives con una ira fuera de control y estás tú haciendo un caos a tu alrededor y todo está fuera de lugar y causándote daño a ti y a las personas que te rodean. Si somos honestos, muchos de los tiempos difíciles que pasamos como personas, como familias, son el resultado justamente de eso, de desórdenes, de pecados, de malas decisiones. ¿Cierto o no? Entonces, hay que tener y pedirle a Dios la sabiduría para tener el discernimiento y poder entender si estos tiempos son así para nosotros. Ahora, algo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios siempre está presente, su gracia está presente para darnos el oportuno socorro. Dios es bueno, hermanos. Un escritor norteamericano que se llama Steve Allen, hay una frase que leí de él que me gustó. Dice lo siguiente: la vida no se trata de esperar a que acabe la tormenta. Fíjate bien. La vida no se trata de esperar a que acabe la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Me encantó. Porque muchas veces, hermanos, estamos bajo la tormenta, estamos en medio de tiempos difíciles y lo primero que queremos es que ya se acabe esto. A veces decimos, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Queremos salir huyendo. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerle en los tiempos de bonanza y también en los tiempos de dificultad. Él es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Entonces, Dios es soberano. Y mira, aprender a bailar bajo la lluvia requiere un corazón humilde. Un corazón que reconoce la soberanía de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Porque como cantamos hoy en la mañana, Dios está sentado en su trono. Amén. Y nada se sale de su control. No significa que Él quiere el mal para ti, pero significa que aún en medio del mal y del caos que es este mundo, Dios tiene control de las cosas que ocurren aquí. Jesús dijo, ni un cabello de tu boca, ni aún un pajarillo cae a tierra sin que lo sepa el Padre Celestial. Así que cuando estés pasando en tiempos difíciles, escúchame muy bien, no pierdas la esperanza. Es momento de poder mirar nuevamente a Dios.
Es momento de renovar tu confianza en la soberanía de Dios y reconocer que tu vida y mi vida, sea que estemos caminando por la obediencia a la palabra de Dios, o sea que estamos viviendo consecuencias de nuestros pecados, Dios tiene control. Y en la vida de Sansón eso vemos. O sea, yo aquí no quiero que vayas a malentender o malinterpretar el texto bíblico. No es que Dios está avalando las pasiones desordenadas de Sansón, pero Dios es tan soberano que aún en el pecado de Sansón, Él cumple y avanza sus propósitos, en este caso, de liberar a Israel del yugo de los filisteos. Mira, quiero que veas la siguiente diapositiva. Sansón estuvo pasando por tiempos difíciles, la mayoría de veces por falta de dominio propio. Pasiones desordenadas. Ahora, todos tenemos pasiones, hermanos. Si hay pasiones desordenadas es porque Dios también tiene pasiones ordenadas. Yo les decía el domingo pasado, Dios ha puesto en nosotros pasiones, ha puesto en nosotros necesidades físicas, emocionales, espirituales, pero Dios al mismo tiempo que es bueno y es sumamente creativo, ha provisto medios legítimos para satisfacer cada necesidad y cada pasión en nuestra vida. Él lo ha hecho así. El gran problema es que los seres humanos creemos que hay caminos más cortos para llegar a eso. Queremos una gratificación inmediata. Pero mira, observa lo que ocurría con Sansón. ¿Te acuerdas que dijimos el domingo pasado que él era muy liviano con los principios bíblicos? La escritura decía, no te casarás con las mujeres de los cananeos. ¿Y qué hizo Sansón? Se buscó una filistea y fue y se casó. Luego en el voto del nazareo, ¿te acuerdas? Decía que no iba a tocar cosa muerta, cadáver. ¿Y qué hizo Sansón? El problema no fue que mató al león y lo dejó ahí despedazado. El problema fue cuando meses después ve un panal en el esqueleto del león y va y lo toma y come la miel, completamente liviano ante lo que Dios enseña en su palabra. Y yo quiero aquí llamar tu atención, mi querido hermana y hermana. Si tú eres muy ligero con lo que Dios enseña en su palabra, ni te asombres de que vengan tiempos difíciles a tu vida. Pues son consecuencias de nuestras acciones. La vida es muy reactiva, toda acción corresponde a una reacción. Es la ley de la siembra y la cosecha. Siembras algo bueno, cosechas algo bueno. Siembras cosas malas, ¿qué vas a cosechar? Cosas malas. Eso es un sentido de lógica. Pero luego nos hacemos las víctimas, ¿verdad? Y estamos diciendo, Dios, pero ¿qué habré hecho que estoy cargando esta cruz? ¿No? ¿Te casaste con una filistea? ¿Te casaste con un filisteo? ¿Te pasaste por ahí por alto, verdad? Los principios y mandamientos divinos. Mira lo que hizo Sansón. Tenía una sexualidad fuera de control. Y no solo eso, también tenía otras pasiones como la ira, que es una pasión muy fuerte también en el ser humano, fuera de control. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, por favor. ¿Me lo ponen por favor ahí? Santiago 1, 19 y 20. Mira lo que dice la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Tardo y tardo para airarse. ¿Por qué razón? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchos cristianos tenemos problemas con una ira fuera de control. ¿No? O los cristianos no nos enojamos. Y a veces servimos en ira. Ahora,
La ira en sí, creo que cuando vimos Efesios verso a verso hablamos de ese texto, cuando dice airaos pero no pequéis. La ira en sí es una emoción, como la tristeza, como la felicidad. El problema es qué hacemos con eso. ¿La felicidad es una emoción buena? Sí, claro. El problema es si te vas a echarte 5 litros de tequila y te metes no sé cuántas cosas para potenciar tu felicidad. O sea, ahí está el problema. Pasiones fuera de control. El problema de la ira, ¿cuál es? Que igual, ¿no? Es como un petardo en la mano que lo estás sujetando fuertemente y llega un momento en que ¡pah!, se explota y rompe todo lo que está a su alrededor. Y Sansón, por lo menos en estos pasajes, vemos que tiene estos dos problemas en sus pasiones. Una sexualidad desordenada. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, no se han roto? La confianza por una sexualidad, sea de él o de ella, fuera de control. ¿Cuántos matrimonios, cuántas relaciones no se han roto por una ira fuera de control? Por igual es el problema de la ira fuera de control, que no obra la justicia de Dios. Y entonces comenzamos a escupir, a decir, a hacer, a maldecir, a herir con palabras. Y a veces de las palabras a los hechos, a los que decimos amar o a los que están cerca de nosotros. Todos tenemos nuestro carácter, tenemos nuestro genio, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, como parte de los frutos del Espíritu, ahí en la lista de Gálatas 5, 22 y 23, el último fruto del Espíritu es la templanza, que puede traducirse como dominio propio. Y entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces, hermanos, Sansón, en la gran mayoría de las dificultades que lo vamos a ver viviendo, es por su falta de dominio propio. Evitaríamos muchos tiempos difíciles, escúchame bien, evitarías muchos problemas si aprendiéramos el valor que tiene, la recompensa que tiene el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio en la Biblia? En primer lugar, ya lo mencioné, es un fruto de su Espíritu Santo. Según el vocablo griego en el texto, significa ser dueño de sí mismo, ser templado. En otras palabras, significa postergar la gratificación inmediata para ser librados de situaciones complicadas y obtener un beneficio o satisfacción mayor. Pero el dominio propio, hermanos, es como una locura para nuestra generación. Porque estamos en medio de la generación de la inmediatez, de la recompensa inmediata. Todo lo queremos ahora. Me acuerdo un eslogan publicitario, ¿no? Porque la vida es ahora. Y vivimos en esa generación, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, no sé si lo traemos, pero en la Nueva Versión Internacional lo traduce así, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, ¿y qué quiere hacer? ¿Darles unas acariciaditas? No, anda buscando a quien devorar. Pero vivimos en la generación de la inmediatez. ¿Tienes la diapositiva? Y es que miren, hermanos, los dispositivos actuales, nuestra forma de vida actual, nos ha condicionado la mente, nuestros cuerpos, a estímulos y respuestas instantáneas. Mandas un mensaje de WhatsApp. Entra la primera palomita. Entra la segunda palomita. Pasan 2 segundos y dices, ¿por qué no me responde?
Y todavía peor si te dejan en visto. ¡Wow! Esa es como la peor ofensa, ¿no?, que te pueden hacer. Me acuerdo en la época en que fui novio de mi esposa. Sí, dígalo. Hace, no sé, 28 años. Chicos, miren, aunque ustedes no lo crean, no había WhatsApp, no había redes sociales, estaban en pañales los correos electrónicos. Había teléfono, pero costaba muy caro, 4 pesos el minuto, 4 pesos de hace 30 años, yo me acuerdo. Y entonces nos escribíamos, ¿verdad, mi amor? ¿Y cuánto crees que tardaba la carta en llegar de Orizaba, Veracruz a Guasave, Sinaloa? Depende cómo lo mandes. Depende cómo pagara el servicio. Pero a veces pagué el servicio caro y daba lo mismo. 7, 8 días. Tardaba hasta un mes en llegar. Y entonces era un mes de espera. Luego ella la leía, se daba su taco, tardaba en contestar, la regresaba y otro mes en regresar. Chicos de hoy se morían de desesperación. Ahora, no quiero como satanizar la tecnología, pero te voy a hablar, y especialmente padres de hijos pequeños y a los adolescentes que están acá. Quiero hablarte, la neta, del problema de adicción que la mayoría de nosotros tenemos a los dispositivos digitales. El primer síntoma es la negación. No, yo no soy adicto. A mí no me pasa. Papás, ¿quieren saber si sus hijos son adictos a los dispositivos? Quítaselo un día y vas a ver la clase de monstruo que le sale. Pero tienes que prestar mucha atención. Mira, ¿cuál es la generación de la inmediatez? No sabe esperar. No sabe esperar. O sea, 3 meses en recibir la respuesta de ese amor que yo vertí en la carta, ¿verdad? Imagínense. Y a lo mejor me bloqueaba y no me contestaba, ¿verdad? Pero la generación de la inmediatez no sabe aburrirse. ¿Estás en la fila del banco? ¿Estás en la fila del súper? ¿Estás en el camión? ¿Cierto o no? Somos la generación de la inmediatez. No sabes posponer la recompensa. Ya les he platicado antes un experimento que hicieron en la Universidad de Stanford, un psicólogo, ahorita no me acuerdo su apellido, la época de los 70s, donde él en un cuarto cerrado ponía una mesa y lo hizo con niños menores de 4 años. Entonces venía con el chiquito, lo sentaba a la mesa y en la mesa ponía un gran bombón de azúcar. De esos que vale la pena meter al fuego y luego comérselo. Y entonces le decía al niño, mira, este bombón es tuyo, te lo puedes comer ahora, o si aguantas y no te lo comes hasta que yo regrese en 5 minutos, te voy a dar 2 bombones. Estaba buena la oferta. Ahora, ¿por qué lo hizo con niños de 4 años? Y aquí a los papás de niños pequeños quiero llamar su atención. La parte frontal de nuestro cerebro es la parte que procesa los pensamientos del raciocinio. Se suele llamar la corteza frontal. Y esa madura hasta la adultez, o sea, llega al 100% de su madurez hasta la adultez.
estoy de acuerdo que hay algunos que parece que nunca maduran, ¿verdad? Pero generalmente madura en la adultez. Chicas más o menos a los 22, 23 años tienen la corteza ya madura, los chicos tardamos un poquito más. Pero hoy se da el fenómeno del Peter Pan, la adolescencia eterna, tardía, ¿verdad? Pero bueno, los niños de 4 años no tienen madura su corteza frontal y entonces se mueven por sus emociones. Por eso el niño chiquito, cuando no le das el dulce, empieza a tirarse al piso y patalea y chilla, porque es su mecanismo para tratar de obligarte a ti a que le des el dulce y no tiene control. Porque está dominado, ¿por qué? Por sus emociones. Pero se supone que conforme vamos creciendo, esa corteza frontal de nuestro cerebro va madurando y nos va permitiendo tener pensamientos y conductas más racionales, aunque hay adolescentes de 50, ¿verdad? Todavía por ahí. Pero entonces, ¿qué hizo este psicólogo? Bueno, se salió, grabó en video a los niños, algunos inmediatamente se lo comieron, otros lo contemplaron, lo olieron, lo tomaron en sus manos y le dieron unas 2 lamidas y a los 2 minutos se lo acabaron comiendo. Otros lo que hicieron fue alejarse a la esquina más lejos del cuartito donde estaban y pensaron en otra cosa y lograron pasar la prueba. Ahora, lo interesante de este estudio que se hizo en la Universidad de Stanford es que no solo hicieron en ese momento el estudio, sino que le dieron seguimiento a la vida de esos niños hasta la adultez. Y las conclusiones del estudio fueron realmente muy interesantes. Número 1, esos niños tuvieron mejor rendimiento y mejor desarrollo académico en sus vidas. Los que no tomaron el bombón. Esos niños que postergaron la recompensa también tenían mejores trabajos y mejores ingresos económicos que los que sí comieron el bombón. Esos niños, siendo adultos, tenían matrimonios más estables que los que sí habían comido el bombón. Y esos niños habían sido mucho menos propensos para quedar cautivos por adicciones que los niños que sí habían comido el bombón. Y entonces estos no creyentes, porque hoy estamos hablando de un caso de no creyentes, lo que concluyen es lo siguiente: cuando la persona aprende a postergar la recompensa inmediata, va a poder potenciar el placer, la satisfacción y lo que puede recibir de eso que quizá en el momento inmediato podía ser un tropiezo o un problema para su vida. Ahora, en la Biblia, hermanos, la Biblia nos anima a ella a que podamos desarrollar, crecer como fruto del Espíritu el dominio propio. El dominio propio, hermanos, realmente lo necesitamos. Ahora, chicos, a lo mejor dices, el pastor está exagerando. El pastor ya está ruco, ya tiene 50. No agarra la onda. Se quedó en la era de los dinosaurios. Pero quiero que veas la siguiente lámina. Este hombre que está ahí en la lámina se llama Sean Parker. Te voy a dar datos y lo vas a reconocer. Sean Parker fue el cofundador de Napster, esa primera aplicación de música que comenzó a circular en la internet en los 90. Fue el primer presidente de Facebook. Sean Parker fue el que tomó la idea de Mark Zuckerberg, que era un experimento escolar, y tuvo la capacidad de llevarlo a hacer algo que vale miles de millones de dólares. Sean Parker es inversionista de Spotify, la aplicación que usas para escuchar la música que te gusta.
Ahora, quiero que veas lo que él dijo en Filadelfia en una conferencia. Dijo lo siguiente: Facebook y las otras redes sociales explotan vulnerabilidades ¿de qué? De la psicología humana para hacerlas adictivas. Chicos, chicas, ya algunos se salieron porque no quieren escuchar la verdad. Pero papás, ustedes pueden tomar decisiones con ellos. Intencionalmente, así lo puedo decir, intencionalmente, quienes diseñaron las redes sociales lo hicieron estudiando la psicología humana para que sean adictivas. ¿Puedes poner la diapositiva anterior? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el chico no sabe esperar, cuando el chico está aburrido, cuando no sabe posponer la recompensa, cuando necesita respuestas inmediatas, necesita likes, necesita que sus amigos, que quién sabe quiénes son y nunca están presentes, le puedan estimular a través de la red social, su cerebro genera esta molécula, un neurotransmisor, que se llama dopamina. La dopamina, hermanos, es una sustancia que nuestro propio cuerpo genera cuando tenemos una sensación placentera. Por ejemplo, si viniste sin desayunar hoy y te pusiéramos ahí enfrente una hamburguesa con doble carne, doble queso, doble tocino, ¿verdad? Llena de mayonesa, cápsula, ¿verdad? Y así a la parrilla, o sea, asada, y está así de gorda, y entonces la miras y abres, y eso genera un estímulo, ¿cierto o no? Y cuando le das la primera mordida, o sea, hay una explosión no solo de sabor, sino el cuerpo genera dopamina. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, donde viene un círculo. Ahora, quiero explicarles, ya una vez lo hice cuando enseñé Tesalonicenses 4, pero quiero usar esta misma imagen. ¿Por qué hay cosas tan adictivas? ¿La comida es adictiva? ¿El alcohol es adictivo? ¿Los churros de marihuana son adictivos? ¿La pornografía es adictiva? Todas esas cosas, hermanos, generan dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te sientes vacío. Estás aburrida. Estás aburrido. Te sientes cansado. Quizás estás en un estado emocional de tristeza. Y entonces, sientes el deseo de aliviar eso. ¿Y qué haces? Corres a consumir lo que te hace sentir bien. ¿Qué puede ser? Puede ser tu dispositivo móvil. Me hace sentir bien. Me río cuando veo las tonterías de TikTok. Veo cómo está mi artista favorito. Y ahí estoy haciendo ejercicio de pulgar, ¿verdad? Horas y horas. Porque me hace sentir bien. Otros pueden correr a la pornografía. Me hace sentir bien. Me excita. Me da placer. Otros van directo a las bebidas alcohólicas. Otros a lo mejor corremos a la comida alta en grasas, alta en azúcares, alta en carbohidratos, alto en todo, ¿verdad? Alto en sales. Y la mayoría sabemos que no son comidas sanas. Puedes comerlo, pero todo con medida, ¿no? Y luego, muchos otros corren a las adicciones. Ahí está la hojita, seguramente la identificas, las pastillitas ahí. Y entonces eso trae un alivio a corto plazo. Te sientes bien, sientes que vuelas, ¿no? Te sientes como Superman, super chica.
hasta la vida se siente suavecita, ¿verdad? Pero el problema es que descubres que eso es a corto plazo. Te dura un día, 2 días, no sé, lo que hayas consumido. Y luego, como la dopamina baja, y baja abruptamente, te sientes peor de vacío que al principio. ¿Y qué creen que ocurre? Que otra vez decimos, necesito más. Ese es el proceso de toda adicción. Por eso, la mayoría de los que tratan adicciones no solo lo ven desde el punto de vista fisiológico. Hay un detonante emocional, psicológico, que está moviendo a la persona a estar en ese ciclo que lamentablemente queda atrapado y después no puede salir de él. Entonces, chicos, chicas, sería bueno que fueras sincero contigo mismo, contigo misma, y también lo digo a los mayores, y veamos si nos falta dominio propio con nuestras adicciones digitales. ¿Cuál será el tiempo promedio que un adolescente pasa en la pantalla? Salí, me acuerdo que una vez hicieron ese ejercicio en el grupo de adolescentes. ¿Cuántas horas así salían? Papás, a ver, antes de que contestes. Papás, ¿cuántas horas piensas que tu adolescente pasa en la pantalla? ¿Cuántas? Pau, ¿cuántas pasa? ¿Unas 10 horas? ¿Cuánto salió el promedio? Entre 8 y 9 horas. Ahora, aparte de la adicción, ¿tú sabes qué están viendo tus adolescentes? ¿Tus niños? ¿Cuántos tienen hijos menores de 16 años? Levánteme su mano. Gracias, puede bajarla. La corteza frontal de tu hijo no está desarrollada completamente. ¿Y qué pasa con los estímulos de dopamina? Que va a afectar el desarrollo natural, correcto, de la corteza frontal de tu hijo. Perdóneme, voy a usar una palabra fuerte, pero es estúpido darle un celular a un niño. Perdóneme. Una tablet. ¿Se entretiene? Sí, claro. Incluso quienes diseñan las caricaturas, porque mira, en todos los programas hay una mente atrás pensante que quiere lograr algo con los que lo ven. Hay estímulos sobre estímulos. A veces solo para que estén como hiperactivos, locos, que lo deseen otra vez. Todos ellos quieren cautivar. Mira la segunda lámina de Sean Parker, por favor, la tienen ahí. Mira lo que dijo Sean Parker aparte en esa conferencia. Dijo lo siguiente. Sean Parker explicó en el National Constitution Center of Philadelphia de qué manera las redes sociales, de manera intencional, enganchan y potencialmente hacen daño a la mente humana al hacerlas, ¿qué? ¿Y este señor quién es? Primer presidente de Facebook. Bill Gates no le dio teléfonos celulares inteligentes a sus hijos hasta que tuvieron 16 años. Steve Jobs no mandaba a sus hijos a las escuelas que tuvieran dispositivos digitales. ¿Algo sabrán? La gran mayoría de trabajadores del Silicon Valley en California no mandan a sus hijos a escuelas donde haya tablets, donde haya computadoras, donde haya dispositivos móviles. Algo saben. De hecho, en esos lugares están muy populares las escuelas carentes de tecnología.
Y entonces, aunque te parezca neandertal o medieval, enseñan a la antigüita. ¿Y sabes por qué? Porque en el desarrollo humano, la experiencia psicomotriz de un niño es fundamental para su desarrollo cabal. Pero tu hijo tiene 3 años y tiene el iPhone 18, aunque todavía no salga, ¿verdad? Y te gastas 20,000 pesos en la tableta de moda. Por favor, hermanos, hermanas, no estoy satanizando la tecnología. La tecnología es como un cuchillo, puede servir para cortar unos lindos bisteces, para picar unas buenas verduras, pero puede asesinar a una persona. Chicos, ahí veo a varios. Te voy a hacer un reto. Pasa un día sin tu teléfono. 24 horas. Te aseguro que vas a estar sumamente ansioso. Y sería la evidencia de que tienes una adicción que te está generando dopamina y todo el proceso que acabamos de ver. Aquí justo en este tipo de adicciones, en todas, es donde entra nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, hermanos, nos da una identidad, nos da un sentido de propósito más elevado para la vida, y eso va a jugar un papel fundamental para que yo y tú como creyentes podamos abrazar el dominio propio como un estilo de vida. Así aquí entre nos, ¿cuántos problemas no evitaríamos en nuestra vida cotidiana si diéramos el control al Espíritu Santo para que nos diera dominio propio? Sí, yo sé que vas en el carro y te recuerdan a tu jefecita sagrada, está bien. Si revientas en ira y pueden pasar cosas completamente desafortunadas. Te pueden dar unos balazos, puedes bajarte y golpear. ¿Te acuerdas de Pablo Laile? Un galán actor ahí. Hace como 5 o 6 años estaba manejando en Miami. Un altercado de tránsito. Se bajan, se agarran a golpes. Él es más joven que el otro hombre. Lo tira, se golpea mal en la cabeza. A los 2 o 3 días muere. Hoy está purgando una condena de 15 años de cárcel. Por una ira fuera de control, por una pasión desordenada. Hermanos, seamos sabios y atendamos al consejo de Dios. Jueces capítulo 15. No se asuste, sí vamos a acabar el capítulo 15. Por ahí como de las 3 de la tarde, ahí me hacen señas, Lalo, por favor. No es cierto. Ya la guillotina allá arriba creo que ya está lista. Versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Y tomó teas, unas antorchas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre las 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras entre los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, y viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Entonces vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Diría por ahí la serie, aquí se dieron una serie de hechos desafortunados, ¿no? Y vemos entonces a Sansón con un deseo de venganza. Lo que él hizo fue dañar los cultivos de la región, lo que ya estaba sembrado, lo que ya estaba cosechado. Quemó las viñas, quemó los olivares, dañando la economía y las provisiones de la región. Ahora, estas zorras eran como una especie de chacalillos de aquella zona, no eran como las zorras que nosotros conocemos.
Y en aquella región, estos animales solían andar en manadas, 100, 200 miembros de la manada. Entonces no era como muy descabellado que en unos días se le hubiera juntado 300 de estos animales para ejecutar su venganza. Ahora, vean cómo esta ira fuera de control, estas pasiones de venganza, llevan a otros problemas todavía mayores. Esta acción de Sansón provocó que la ira de los filisteos los llevara a comenzar primero la venganza. ¿Qué hicieron con el queridísimo suegro? Lo mataron. ¿Qué hicieron con la esposa, la mujer que había cautivado el corazón de Sansón? La mataron y la quemaron, dice ahí, vivos. Por eso la palabra dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. ¿Qué vimos hace unas semanas? No te vengues por ti mismo, porque Dios es tu vengador. Si no ha visto esa prédica, está en nuestro canal de YouTube. Y los hirió cadera y muslo. Esa es una expresión coloquial que significa que hizo una mortandad, que les dio con todo. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Y vean cómo sigue la serie de eventos desafortunados. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por una zona que se llama Lehi. Y los varones de Judá les dijeron: oigan, ¿por qué han subido a pelear contra nosotros? Y ellos respondieron: venimos a prender a Sansón, que ha subido, para hacerle como él nos ha hecho. Voy a hacer una pausa aquí. Hermanos, la ira nos ciega. La ira nos impide pensar. La ira nos lleva a actuar imprudentemente. Es muy difícil resolver un conflicto cuando estás que ardes de ira. ¿O sí? ¿Alguien ha resuelto un conflicto cuando está que arde de ira? Yo creo que no. También Sansón olvidó que la venganza, ¿de quién es? ¿De quién es la venganza? Del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero nosotros decimos: el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? Aunque las reacciones de Sansón eran pecaminosas y no reflejaban el carácter de Dios, aún así Dios en su soberanía usó estas acciones para juzgar a los filisteos e ir avanzando en sus planes para liberar a su pueblo. Versículo 11. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam. Fueron a buscar a Sansón y le dijeron: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces ellos le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en la mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: júrenme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Sí, seguramente los otros querían darle una palmada y un saludo, ¿verdad? Pero bueno, lo iban a entregar. Y entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Acuérdate de una cosa, mi querido hermano y hermana: la ira, la venganza y la violencia generan más ira, más venganza y más violencia. Y eso ocurre en tu familia, eso ocurre con tus amigos, eso ocurre con tu cónyuge. Y esta situación, fíjate bien, lo que está viviendo Sansón, no solo lo afectó a él y a su familia, sino también a los pobladores de la tribu de Judá que vivían a los alrededores de aquella región. Y entonces los de la tribu de Judá dicen: no, pues vamos a entregarles a Sansón y así librarnos de muerte y destrucción. Versículo 14. Así que vino hasta Lehi, Sansón con sus captores, y los filisteos salieron gritando a su encuentro.
Pero aquí vemos la intervención divina. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, fresca, aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella, ¿a cuántos? ¡Wow! Y entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones de hombres tirados, ¿verdad? Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Entonces, lo que podemos observar en estos versículos es que en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos conflictos que está pasando Sansón, el Señor soberanamente sigue avanzando sus planes para liberar a Israel del yugo de los filisteos. Y Él soberanamente usa a Sansón para cumplir sus propósitos. Sansón es un hombre llamado por Dios aún desde antes de su nacimiento. Ha sido capacitado por Dios con la unción de su espíritu para llevar a cabo la tarea. Pero al mismo tiempo, Sansón es un hombre dominado por sus pasiones que le llevan a vivir tiempos difíciles. Y aquí quiero hacer un llamado para nosotros, hermanos. He conocido muchos hombres, muchas mujeres, a lo largo de mi vida cristiana, a lo largo de los 27 años que llevo en el ministerio pastoral, que tienen mucho talento, que conocen al Señor, que aman a Jesús, que Dios les ha dado dones espirituales bien tremendos, pero que lamentablemente, hermanos, deciden vivir dominados por sus pasiones. Ahora, te voy a decir una cosa que yo he observado como con Sansón. A pesar de eso, algunas veces Dios soberanamente le sigue usando. Pero eso no significa que Dios valide su estilo de vida. Dios tiene un propósito. Y Dios puede usar a cualquiera soberanamente. Pero a mí me da la impresión que el ministerio de Sansón pudo haber sido mucho más grande, mucho más victorioso, mucho más glorioso para el Señor y mucho más pronto la liberación de Israel. Pero Sansón, al igual que muchos quizá de los que estamos acá, está esclavizado por pasiones desordenadas que están impidiendo, que son un lastre para que puedan caminar con Dios. He descubierto también a lo largo de los años que hay personas que por alguna razón no dan el paso de comprometerse con Cristo. Creen en Él, han hecho la oración del pecador para arrepentirse de sus pecados, les gusta estar en la iglesia, pero no dan ese paso de compromiso, de decir, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Soy tuyo. Haz en mí tu voluntad. Y la mayoría de esas veces que Dios me ha permitido con algunos casos saber la causa, generalmente es una pasión desordenada que los tiene atados a sus pecados. Tiene otra mujer, tiene algún tipo de preferencia que sabe que no es la voluntad de Dios, tiene algún tipo de adicción con alcohol, con drogas, tiene un hobby que lo atrapa y no puede dejarlo. Pasiones desordenadas, falta de dominio propio.
Todos luchamos con pasiones, no me vayas a malentender. No quiero que te vayas con la idea de que, uy, aquel dice que él sí puede y yo no. Todos batallamos con pasiones. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. En la medida que estés más conectado con Cristo y estés permitiendo la llenura del Espíritu Santo, más vas a tener dominio propio sobre tus pasiones. Vamos a terminar con la última parte de Jueces. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y le dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió. Y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacor, el cual está en Lejí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Hermanos, todos pasamos tiempos difíciles. Número 1, es la síntesis. Reconoce la soberanía de Dios en tu vida. Esto me lo digo a mí mismo. Tengo que aprender a bailar bajo la lluvia. En lugar de lamentarme, en lugar de estar todo agüitado, en lugar de estar todo amargado por lo que estoy viviendo, en medio de la tormenta, que Dios a ti y a mí nos dé la gracia de aprender a bailar bajo la lluvia. Amén. Confiando en su soberanía. Número 2, que Dios nos dé la sabiduría para discernir si la tormenta, si los momentos difíciles que estamos viviendo son algo que Él, ya sea por su voluntad permisiva o por su voluntad soberana, está permitiendo en nuestra vida, o simple y llanamente son las consecuencias de nuestras pasiones desordenadas y nuestras malas decisiones. Mira, mucho aprenderíamos de nuestros errores si no los negáramos. Pero somos especialistas en excusarnos. Mejor vengamos. Ahora, algo que me llamó la atención de estos últimos versículos. En medio de los tiempos difíciles, en medio del desierto, en medio de la tormenta, ahí está la gracia de Dios para nosotros. Sansón terminó agotado después de esa hazaña en esa batalla. Sentía que se moría de sed. Bien, Dios pudo haber dicho, ¿no? Ya, cumplí un propósito, ahí te dejo. Eres desobediente a mi palabra, estás esclavizado por tus pasiones, te falta dominio propio. Pero Dios es bueno, hermano. Y ahí, cuando estás en medio de la tormenta, en medio del desierto, que te sientes desfallecer, que sientes que no puedes más, ahí Dios puede hacer brotar un manantial de gracia para ti. Porque, hermanos, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es la gracia de Dios la que hace que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Es la gracia de Dios, hermanos, que aún en medio de nuestros errores, de nuestros pecados, si somos suyos, ahí está la gracia de Dios cuando arrepentidos regresamos al Padre y el Padre nos recibe con un abrazo grande y fuerte para restaurarnos a la comunión con su familia y con Él. Amén. Mira, no sé cómo esté hoy tu vida, no sé qué tiempos difíciles estés pasando, a lo mejor estás en un tiempo de bonanza, qué chido, a todo dar, pero si estás pasando en tiempos difíciles,
La gracia de Dios está para ti. Puede brotar un manantial. Y me gusta cómo terminaba el texto y por eso tomé de ahí el título del sermón. El Señor reanimó su alma, su espíritu, su ser, con esa agua que milagrosamente hizo brotar. La gracia de Dios, hermanos, está ahí para reanimarte, para levantarte, para que vuelvas a caminar y experimentar el placer de caminar con Cristo. Terminemos con una oración. Señor, estamos aquí en esta tarde y tú sabes bien cómo estamos cada uno de nosotros. Algunos quizá viviendo un tiempo de bonanza, de paz en sus vidas. Otros quizá están pasando tiempos difíciles. Señor, recuérdanos que tú estás presente en todos los momentos de nuestra vida. Recuérdanos que tu gracia ahí está brotando de la cruz como un raudal para nosotros. Recuérdanos que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Danos la sabiduría para entender cuándo esos tiempos difíciles son el simple resultado de nuestros pecados, de nuestras pasiones desordenadas y nuestras malas decisiones. Ayúdanos también a entender cuando tú en tu soberanía permitas que las tormentas lleguen y, Señor, por tu gracia, enséñanos a bailar bajo la lluvia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.